Muy buena gente. Rolando Graña acaba de destrozar por completo al gobierno de Javier Milei. Milei recluido en Olivos. Estuvo en Olivos, se sabe. Empezaron a circular los rumores sobre si estaba bien o estaba bien. Y lo que apareció es un Milei recargado, pero sobre todo recargado en su encierro. ¿Sí? De lo que está hablando Milei en este caso es sobre si los argentinos llegan o no a fin de mes. Y ahí hay un cambio de eje, un cambio de importancia. ¿Sí? Cualquier presidente, si hay una situación por la cual, y esto es público y notorio, y no hace falta mirar una sola encuesta, montones de indicadores muestran que hay un sector de la población que se está empobreciendo, que está perdiendo su trabajo, que está teniendo que ir a trabajar en aplicación y que como no le alcanza la guita para fin de mes, está teniendo que ir a laburar en 2 laburos, en 3 laburos, juntar la guita como sea. Infinidad de datos, muchos de ellos datos oficiales. Ha vuelto a crecer la pobreza en los últimos 6 meses. Y sin embargo, Milei discute una encuesta que dice que la gente no llega a fin de mes. Y además ridiculiza a la gente que no llega a fin de mes, pues diciendo, bueno, estarían muertos por las calles si no llegaran a fin de mes. No, que alguien no llegue a fin de mes no quiere decir que esté famélico como si estuviera olvidado en algún lugar dramático de la India o del África o de Sudán donde hay una guerra. No, que alguien no llegue a fin de mes quiere decir que está sufriendo y que ese sufrimiento que empieza por el dinero después se le puede convertir en un sufrimiento de puertas adentro con su familia, en sus pibes que no tienen lo suficiente para ir a comer. Es un sufrimiento indigno de la población argentina, sobre todo un presidente que venía y decía que iba a darle destinos de grandeza a la Argentina y todas estas cosas, todo este humo que vendió. En cualquier caso, lo que se ve es que el Milei que volvió tras estos 10 días de retiro espiritual, de retiro al fin, es un Milei mucho más agresivo, mucho más obcecado, mucho más cerrado en sus convicciones y que ese cerrazón en esas convicciones, en esa biblioteca que no está dando los resultados esperados, lo lleva a discutir pavadas. Un presidente no puede estar discutiendo una encuesta cuando es público y notorio que los argentinos no llegan a fin de mes o que hay millones de argentinos cada vez más que no llegan a fin de mes. En todo caso, lo que debería tener es un poco de gestos de empatía, decir, bueno, vamos a hacer esto o esto otro para que la situación cambie. No, niega los datos de la realidad porque la biblioteca a la cual él se aferró y vendió como solución a todos los problemas no está funcionando. Después viene la discusión que algunos empiezan a meter ahí como manera de rumor, decir, bueno, el estado de salud mental del presidente. Para mí es una discusión que no lleva a ningún lado. ¿Sí? Discutir el estado de salud mental del presidente no lleva a ningún lado. Lo que uno puede decir es discutir el ejercicio, la manera de ejercer el poder y la manera de hablar, el discurso público, que es lo que vale la pena analizar. Entonces, discutir el estado de salud mental del presidente no lleva a ningún lado. Es una cosa que se convierte fácilmente en una chicana, no lleva al debate. Frente a un presidente que insulta, odia, acusa, miente, manipula, el laburo, creo yo, que tenemos que tener los que estamos del otro lado del micrófono, es laburar con las reglas de juego lo más racionales posible. Frente a un presidente irracional hay que recuperar la racionalidad. La Argentina es demasiado importante como para dejársela en manos y no discutirle nada a un presidente como Javier Milei. Es demasiado importante este país, por lo menos para los que lo queremos, es demasiado importante como para que se lo dejemos a este personaje que mienta de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es tratar de recuperar la racionalidad, discutir, es al pedo discutir si está loco o no está loco, es irrelevante y hasta les diría que no corresponde. Lo que corresponde es discutir qué es lo que está diciendo el presidente. Y lo que se ve es la falta de empatía de un presidente que dice, bueno, si no llegaran a fin de mes estarían muertos por ahí. No, el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de la gente que no llega a fin de mes, el del tipo que tiene que mandar a su pibe un comedor, el del endeudado, el del tipo que se queda sin laburo y tiene que volver a pedirle a la vieja que le dé de comer y colgarse de su jubilación, una historia que mostramos ayer en GPS. Estas historias merecen empatía, no merecen una discusión chicanera sobre una encuesta y no merece que un presidente diga que el problema es falso, porque si no la gente se estaría muriendo de hambre por la calle. Estos progres que viven catalogando al sistema financiero, ya sea el bancario o el no bancario, como usureros, sucede que estarían haciendo un rescate del usurero. Todo lo que están proponiendo la solución papá-estado, como bolsillo Papá Noel, sucede que están proponiendo salvar al usurero. Se pueden poner de acuerdo. Además, cuando usted toma los números de Mora, no son números que representen un problema. Y para cada idea que se debate, ¿sí? Milei tiene una chicana para menospreciarla. ¿Sí?
Entonces, ¿hay un problema de endeudados? Sí. Son los números del Banco Central los que lo miden. 5.800.000 personas, según el último informe del Banco Central, están en mora, vale decir que tienen más de 45 días de no pagar sus deudas. ¿Con qué? Con los bancos, con las billeteras virtuales y con las tarjetas de crédito. El problema existe, son nada menos que casi 6 millones de personas, sin contar aquellos que están endeudados con prestamistas. ¿Qué fue lo que hizo el presidente esta semana? Bueno, aferrarse a mitos urbanos. Decir, bueno, se compraron el televisor para el Mundial y después no lo pagaron. Bueno, se fueron a jugar a las plataformas de juego online. Mitos urbanos sin datos. El único dato real es que hay 5.800.000 personas que están sufriendo endeudamiento. Milei dice, bueno, es un acuerdo entre privados, papá Estado no puede intervenir. Falso. En el origen de esto, y por eso la culpa es del presidente, está el DNU 70. Lo primero que hizo Milei fue el DNU 70, ese DNU que la Corte Suprema, dicho de paso, podrían dejar de rascarse el higo e intervenir sobre ese DNU y declarar que varios de sus aspectos son inconstitucionales. No, la Corte Suprema siguen cobrando sus suelditos, sus vacaciones, su feria, y sobre esto no hablan. En ese DNU se habilita la posibilidad para que los bancos cobraran lo que se les diera la gana como tasas de recargos y costos federales, de costos financieros totales. Entonces, ahí sí está la culpa del gobierno, pero dice, bueno, no, papá Estado no va a intervenir para condonar las deudas y para pagarle las deudas a los bancos. No, lo que hay que hacer es encontrar alguna solución mínimamente creativa como la que se encontró en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Leandro Santoro y los propios bancos, que dijeron, ok, miren, nosotros refinanciamos las deudas de la gente, así de paso las podemos cobrar, tasa del 35, 24 cuotas fijas, y entonces el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, yo les condono ingresos brutos, dejo de cobrar ingresos brutos a esas deudas, porque también se cobran impuestos sobre las refinanciaciones, y listo. Entonces, el gobierno sabe que la puerta que abrió con el DNU 70 es algo manifiestamente ilegal. De eso se colgaron los bancos, las tarjetas y las billeteras virtuales para inventar un curro inmenso por el cual, como nos contó la doctora Débora Ambo, cuando vos vas a una mediación judicial, nunca te muestran la liquidación. ¿Qué hacen? Apuestan a la ignorancia de la gente, al miedo, a apretarte con abogados para que te asustes, para que te digan que van a pasar cosas espantosas, llaman a tus parientes, llaman a tus amigos diciendo que vos sos un deudor asqueroso. Bien, todo eso, cuando vos lo rascás un poquito, ves que es un mecanismo para estafarte. Cuando vos le pedís a los bancos, a las billeteras virtuales que te muestran la deuda no existe, no te pueden mostrar un detalle y entonces se van con la cola entre las patas diciendo, bueno, arreglemos, acá se acabó. Pero esos casos son mínimos comparados con los 5.800.000 personas que están endeudados. Entonces, es falso que el gobierno no pueda intervenir. De hecho, intervino en origen facilitando todo esto. Y es falso también que no pueda hacer nada ahora. Y es falso también que la única manera que hay para aliviar el drama de los endeudados sea simplemente que el Estado se haga cargo de las deudas. Todo eso es falso. Por eso hay que escuchar tan atentamente al presidente Milei. No hay que discutir si está loco o no está loco. Lo que hay que discutir son sus palabras e ir desmantelando esas mentiras, mitos urbanos, chicanitas, con las que Milei pretende presentar las cosas como si no se pudieran modificar. Ustedes se podrían quejar de la política si la política hubiera sido discrecional y no anunciada. El tema es que cuando yo vine acá, dije lo que iba a hacer y lo hice. Consecuentemente, no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. No, el presidente Javier Milei nunca dijo en la campaña electoral que iba a habilitar un sistema de cazar en el zoológico para que bancos, billeteras virtuales y tarjetas de crédito cobraran lo que se les diera la gana y entonces se generara esta desproporción por la cual te cobran, ya de por sí te cobran una tasa de usura, pero a eso le agregan el choreo. Entonces la tasa de usura puede ser, no sé, del 200 o del 300%. Entonces explíquenme después cómo llegan al 1.200% de costo efectivo total. Costo financiero total efectivo anual, CFTEA, esa es la sigla a la que hay que prestar atención. Eso no lo dijo Milei en campaña electoral, eso no lo dijo cuando se promovió el DNU 70, eso fue algo que le pidieron los estudios jurídicos que venían otra vez en ese plan, ese mega plan que traía Sturzenegger, que armaron los estudios jurídicos. Sturzenegger, hay que mirar atentamente a Sturzenegger, que es el gran vendepatria de esta historia. Todas las cosas que promovió Sturzenegger eran para extranjerizar, para chuparle la sangre a la gente. Bueno,
el decreto, el DNU 70, era de inspiración de Sturzenegger, que a su vez se lo habían escrito de manera aislada y sumado como en un Frankenstein diferentes estudios jurídicos. ¿Qué estudios jurídicos? Los estudios que defienden los intereses de los bancos. Los estudios que defienden los intereses de los bancos, obviamente de acuerdo con los bancos, convencieron a Sturzenegger y a Sturzenegger al gobierno para que liberaran las tasas de interés de todo lo que era la mora. Ahora sí, llegamos al final del video. Si te gustó, deja like, suscríbete al canal y no te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.